para entender lo que la Biblia dice, tenemos que esforzarnos un poquito más. Aquí hay palabritas y hay conceptos que son muy claves y que a veces nos da hasta pereza leerlos. Cuando estaba en el instituto bíblico, uno era la Biblia y la otra un diccionario. O sea, hay palabras que yo creo saber qué significan. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa la palabra expiación? Y las leemos constantemente cuando leemos la Biblia, pero si no sé qué significan, ¿cómo voy a entender de qué es lo que me está hablando el Señor? Entonces vamos a leer ahí, seguimos con lo que habíamos empezado en Efesios, del verso 6 al verso 10. Bueno, voy a leer del verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí tenemos el texto. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué entendió? Vieron que hay una cierta complicación ahí. Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ok. Muchas veces el creyente vive con una sensación constante, con una lucha interior. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo viví así mucho tiempo, con una lucha interior de estoy bien con Dios. ¿Será que Dios me perdonó de verdad? ¿Por qué me siento mal? Yo iba a la iglesia, sobre todo cuando estaba jovencito, yo iba a la iglesia y predicaban un mensaje tan lindo, tan maravilloso, que yo salía para la casa sintiéndome el más santo. El domingo siguiente llegaba un predicador que nos convencía de que ninguno éramos salvos y que todos íbamos para el infierno. Y ese día yo para la casa, es que si me muero, ¿qué me irá a pasar? Y así era constantemente, ya depende de quién predicara. Ya estaba yo muchacho, ya me había bautizado, yo sabía que de verdad era salvo, pero era siempre esa duda que el predicador me metía en el corazón, que un día le dije al Señor, Señor, si no soy salvo, yo quiero arreglar esto ya, que no pasemos de hoy más porque ya no soporto, que si me salvo, que si me pierdo, tengo miedo, Señor. Así que si he pecado, perdóname, Señor, si he hecho lo que no conviene, perdóname, lávame en tu sangre, Señor. Y volví una vez más a hacer un encuentro con el Señor Jesucristo para tener paz. Pero cuando me acuerdo, ¿cuándo fue que conocí a Cristo? Siempre me acuerdo cuando tenía 9 años. Todo pasaba porque no tenía seguridad en las Escrituras. No sé si a usted le ha pasado, pero le cuento que a mí sí me pasó. El problema no es el problema no es que Dios no me haya salvado. El problema es que yo desconfío de que alguien como yo pueda ser salvo. Es que Dios puede salvar a aquel fulanito porque ese sí es bueno, aquel sutanito porque ese sí es bueno, pero a mí ¿cómo me va a salvar? ¿Qué méritos tengo yo para poder ser salvo? Ninguno. Yo no creo que Dios me vaya a salvar. ¿Por qué me va a salvar a mí? Pero la duda no la tiene Dios. ¿Quién es el que tiene la duda? Soy yo y el diablo que está constantemente ahí.
golpeando, haciéndome sentir pecador para que yo me enfríe, para que yo me aparte de la voluntad de Dios. Hay que entender lo que Dios hizo y la razón por la que Él lo hizo. Cuando yo empiezo a entender eso, mi corazón empieza a tener paz. Para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en la palabra gracia. Gracia no significa simplemente perdón o bondad. La palabra gracia es un poquito más. No significa simplemente perdón o bondad. La gracia es la acción amorosa de Dios, haciendo en el hombre lo que el hombre nunca podría hacer por sí mismo. Se las repito. La gracia es la acción amorosa de Dios, haciendo en mí lo que yo nunca podría hacer por mí mismo. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ganarme el perdón de Dios. El perdón de Dios no se gana. He pecado, he hecho lo malo. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos nos desviamos, a una nos hemos hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el perdón de Dios. Dios me perdona porque Él quiere perdonarme, no porque me lo merezca, sino porque Él quiere perdonarme. Eso es gracia. Si yo me ganara el perdón de Dios, no sería gracia, sería una deuda que Dios tiene conmigo. Soy tan bueno, Señor, que merezco que me... Gracia es que Dios me quiere perdonar porque Él quiere, no porque yo me merezca. Cuando empiezo a entender eso, empiezo a tener paz en mi corazón. Cuando usted llegue al cielo, se va a encontrar un día con David. Y David va a estar en el cielo, ¿sabe por qué? Por gracia. Porque cuando vemos lo que David hizo, uno dice, David no debería estar en el cielo. Me voy a encontrar con Salomón. Y Salomón va a estar en el cielo, ¿por qué? Por gracia, porque cuando veo lo que Salomón hizo, digo, Salomón no debe estar en el cielo. Cuando llegue al cielo me voy a encontrar con el apóstol Pablo y él va a estar ahí, ¿por qué? Por gracia, porque cuando yo leo lo que Pablo hizo, Pablo no debería estar en el cielo. Así que ya no me siento extraño, porque ninguno deberíamos estar en el cielo. Estamos ahí por gracia. ¿Entienden la magnitud de la palabra gracia? Es porque Él quiere. Eso es gracia. No hay merecimiento. Yo, por más que me esfuerce, no puedo hacer nada para recibir esa gracia de Dios. Dios no esperó para salvarnos que arregláramos nuestra situación. Hay personas que a veces llegan a una iglesia y se les dice, pero reciba a Cristo, y dice, es que primero tengo que dejar de fumar. ¿Cómo va a ser? Usted no tiene fuerza para dejar de fumar, o para dejar de tomar, o para dejar las drogas, o para dejar la vida que está llevando. Usted está metido en esa vida por su humana debilidad y usted no tiene fuerza para decirle no al pecado. Usted puede detenerse por un momento y dejar de fumar por un mes, un año, pero eventualmente lo va a volver a hacer. Una persona deja de tomar 10 años y apenas tiene una depresión muy fuerte, ¿qué es lo primero que va a hacer? Volver a tomar. No es un asunto de que ya lo dejé, no es cuando lo vuelvo a hacer. La gente dice, es que primero voy a arreglar mi vida y después vengo a Cristo. Es imposible. Hay que venir a Cristo como nos encontramos. Hay que venir a Cristo en la situación en la que estamos, porque nosotros no podemos cambiar.
Es por el favor de Dios que vamos a cambiar. Es por el favor de Dios que estando en Cristo dejamos de fumar. Es por el favor de Dios que estando en Cristo dejamos de tomar. Es por el favor de Dios que estando en Cristo dejamos las drogas. Es por el favor de Dios estando en Cristo que dejamos la fornicación. Es por el favor, en el amor de Dios, que vamos a dejar esa vida pecaminosa para empezar una vida nueva. No podemos esperarnos a cambiar para tener al Señor. Hay que venir al Señor así como estamos. Y así como estamos, Dios va a empezar a hacer los cambios, los ajustes que son necesarios. ¿Okay? Y hermanos, hay que dejar de criticar a los demás. Porque Dios va haciendo los ajustes en cada uno de nosotros. Y a veces llega un hermanito y dice, es que si usted recibió a Cristo, ya usted debería ser como el apóstol Pablo, ¿verdad? En su versión mejorada. No, eso no pasa. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfección. O sea, es un proceso de santidad que se va a ir viendo paso a paso, poco a poco, de manera constante. Pero usted no puede esperar un cambio radical en una persona que acaba de recibir a Cristo. O usted no puede esperar un cambio radical en una persona que, teniendo a Cristo, no lee la Biblia. No renueva su pensamiento con la palabra de Dios. Entonces hay que tener paciencia. Por eso el Señor habla del discipulado, ir y hacer discípulos. O sea, hay que ir a ayudar a estas personas a que con conocimiento de la palabra de Dios el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra de renovación, de santidad, etc. La iglesia tiene que aprender a dejar de criticar, señalar y murmurar, a tenerse paciencia, a amarse, a cuidarse mutuamente. Ese es el trabajo que nos corresponde. No nos acercamos a Cristo porque lo logramos, alcancé la meta, mi propio esfuerzo lo hice, no. No porque me esforcé, porque trabajé, porque me lo merecía. Mi relación con Cristo está basada en una palabra, gracia. Simple. Él hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. En quien tenemos redención, dice el verso 7, en quien tenemos redención en su sangre. ¿Qué significa redención? Redimir. Redención. Redención significa alguien que paga un rescate. En el tiempo del Señor Jesús, en aquellos tiempos, había un mercado de esclavos. Y ahí vendían a los esclavos, los ponían en fila, y los que tenían plata iban y compraban esclavos. De vez en cuando aparecía por ahí alguno que tal vez conoció a Cristo y teniendo plata, iba y compraba alguno de los esclavos, pero no para que siguiera siendo esclavo, sino para que pueda ser libre. Y pagaba el precio. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Él pagaba el precio, lo sacaba de la fila, lo sacaba del mercado, y este esclavo iba resignado a servirlo, y de un momento a otro lo detenía y dice, ahora usted es libre. ¿Está usted libre? Nosotros estábamos presos, esclavos en nuestro pecado. Y como habíamos pecado, la paga del pecado es la muerte. Y Cristo en su misericordia viene y paga el precio por nosotros. Nos redimió. Paga un precio. ¿Cuál fue la moneda de cambio? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la moneda de cambio. Ahora, cuando decimos sangre, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay personas que a veces ven el asunto de la sangre de Cristo como muy místico. La sangre
es la vida de la persona. Dice la Biblia que en la sangre está la vida. Por eso cuando usted va a la clínica, le hacen exámenes de ¿qué? De sangre. Ahí sale todo lo que usted quiere. Si la sangre está media mala, quiere decir que usted está medio enfermo. Y si la sangre sale un poquito más mala, quiere decir que usted está muy enfermo. Cuando mi hijo estaba muy enfermo, le hicieron un examen de sangre y le dijeron: estamos muy mal. La sangre lo reveló. Que había que hacer más exámenes, sí, pero el primer examen siempre es el de la sangre. En la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y el precio que el Señor está pagando al decir que es la sangre de Cristo es la vida de Cristo. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y quién es el que muere? Cristo. ¿Y cómo murió? Derramando su sangre en la cruz del Calvario. Lo golpearon en la cara. ¿Qué brotó? Sangre. Su cara quedó deformada. Sangraba. Lo coronaron de espinas. Mientras que su cabeza se inflamaba por los golpes, las espinas se iban clavando cada vez más. ¿Y qué brotaba? Sangre. Lo azotaron. El azote romano era un palito como de una bala que tenía 3 cordones de cuero y en cada punta tenía 3 huesitos o 3 puntitas de metal, donde cuando azotaban a la persona le envolvían desde el pecho y jalaban hacia atrás y le cortaban todo lo que había ahí. Muchas personas morían siendo azotadas y se les salían las entrañas. ¿Y qué brotó después de cada latigazo de esos? Sangre. Lo clavaron en la cruz. Sangre. El Señor derramó su sangre. El Señor derramó su vida. Vida por vida. Él está dando su vida para que nosotros podamos tener vida. Él está dando su vida para que nosotros podamos ser comprados y rescatados de una condenación eterna que nos esperaba. Por eso es que dice el texto: en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos libertad. Libertad de una condenación, libertad de todo esto que nos esperaba en su sangre. El problema del hombre no es superficial, o sea, es que la paga del pecado es muerte. No sé, yo maté a alguien ayer, bien muerto, me llevan preso, al tiempo me llevan al juicio, estoy en el juicio, estoy muy arrepentido de haber matado al fulano, toda la cosa, me hacen el juicio. Es obvio que yo soy el culpable, las cámaras me vieron, etcétera, o sea, no tengo escape de nada. Y cuando llega el momento, el juez me va a decir, bueno, voy a darles el por tanto, pónganse de pie. Yo le digo: señor juez, ¿me permite decir algo? Y el juez hable. ¿Qué va a decir? Estoy arrepentido de lo que hice y yo le juro que jamás vuelvo a matar a nadie. Y el juez va a decir: me alegra de que esté arrepentido, me alegra de que no vuelva a matar a nadie, pero eso no va a resucitar al muertito. La condena no la podemos quitar. La paga del pecado es muerte. Por su pecado, aunque usted lo vea pequeño, mediano, regular, grande, estrambótico, no importa, la paga del pecado es muerte. Por eso el precio para su salvación tenía que ser ¿qué? La muerte de un sustituto. ¿Y quién era ese sustituto? ¿Quién estaba muriendo en mi lugar? El Señor Jesús. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. ¿Cómo perdona el Señor los pecados? ¿Los perdona más o menos? ¿Qué significa cuando Dios perdona un pecado? Cuando usted perdona a una persona que le hizo una ofensa, usted le dice, lo perdono, pues usted me la vuelve a hacer. ¿Qué quiere decir? No lo perdonó. Mentira, no lo está perdonando. Pero cuando el Señor perdona los pecados, el perdón de Dios es un perdón total, completo, absoluto. Es un borrón de todo lo que yo hice. Él toma nuestros pecados, dice la palabra de Dios, los arroja en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Delante de Dios, cuando el Señor me perdona los pecados, es como si nunca los hubiera hecho. Delante de Dios, mi cuenta está saldada, estoy libre. El Señor no me va a señalar de aquel pecado que cometí cuando tenía 18 años. El que me vive recordando lo que hice cuando tenía 18 años es el diablo. El que no quiere que yo acepte ese perdón de Dios es el diablo. ¿Usted cree que Dios le perdonó? ¿Usted cree que algo tan malo, Dios, que es tan santo, lo va a perdonar? Dios es muy santo como para que le vaya a perdonar semejante fechoría que usted hizo. Pero eso es un diálogo no con Dios. Esos son los pensamientos del diablo, que me quiere hacer dudar de ese perdón que tengo. Pero yo tengo que creerle ¿a quién? A Dios, a lo que dice su palabra. Él me perdonó. Tengo que decirlo por primera vez y consciente. Gracias, Señor, por el perdón. El perdón completo, total y absoluto, maravilloso que me has dado. El increíble perdón que no merezco y que me has dado por gracia. Ese perdón maravilloso, Padre, que me has dado comprando mi salvación a través de la muerte de tu Hijo. Hoy te lo agradezco. Perdóname por dudar tanto, Señor, del perdón que tú me das. Gracias. Gracias. ¿Alguna vez lo ha hecho? Deberíamos. La deuda entonces imposible de pagar. No es una deuda que se pagó por cuotas. Vamos a ver, pago la cuota de este mes, a ver cómo se porta el siguiente. No, el Señor pagó por siempre. Por siempre, siempre, siempre. Por su sangre. El perdón de pecados. Estoy limpio, estoy maravilloso. Ahora imagínense en eso. El Señor me enseña un plano, perfecto y lindo plano de todo lo que es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia no son estas paredes. La iglesia somos nosotros los que hemos creído. Cuando venimos al culto, nosotros no venimos a la iglesia viene al culto, porque nosotros somos la iglesia. Y en ese plano maravilloso que es la iglesia, una de esas rayitas que el perfecto arquitecto dibujó es usted. En un plano limpio, lindo, la rayita está en dorado, perfecta. Esa rayita es usted. Ese plano lo hizo el arquitecto perfecto. Ese no tiene borrones, no tiene horrores, no tiene nada. Esa rayita es usted. Y resulta que para proteger ese plano, alguien le puso un vidrio por encima. Y ahí está. Y usted un día se acerca y dice, pero qué plano más horrible. Pero es que este plano solo tiene borrones. Es que esa línea que soy yo como que está y como que no está. Como que se desaparece.
Hasta que llega el Señor y le dice, es que usted no está viendo el plano, lo que está viendo es el vidrio sucio. El plano sigue perfecto. El diablo le está poniendo como un vidriecito sucio para que usted viva viendo mal las cosas de Dios, como para que viva murmurando, como para que viva criticando, como para que viva dudando, pero el plano está limpio. El plano no ha cambiado, el plano es perfecto, y en ese plano, una de esas rayitas pequeñitas soy yo. Y nadie me puede borrar de ese plano perfecto y absoluto que el Señor hizo. Puede ser que lo sucio del vidrio esconda mi rayita, pero mi rayita permanece. Cuando yo me dejo guiar por lo que la gente opina, cuando estoy escuchando, es que el hermanito tal y el fulanito cual, o es que el pastor esto, el pastor aquello, o es que los hermanitos estos o los hermanitos aquellos, lo que hago es como estar ensuciando ese vidrio. Y alguien dice, es que la iglesia no vale la pena. Mire cómo se ve eso. Eso no es la iglesia, eso es el vidrio que todo el mundo quiere ensuciar, pero el plano está perfecto. Ese no cambia, es maravilloso. Y una de esas rayitas, puede ser que usted sea una rayita más grande, y puede ser que usted sea una rayita más importante, pero al final, aunque yo sea una rayita secundaria, casi que ni haría falta en el plano, ahí estoy. Soy yo. Porque me lo merezco. Porque por gracia Él me redimió y soy parte de su iglesia. Y el que a mí viene, dice el Señor Jesús, le recibe y no le echa fuera. Y estoy en las manos de Cristo y nadie me puede arrebatar de esa mano. Así que tratemos de ver lo que Dios hace, no a través de las críticas de la gente, no a través de sus propias murmuraciones o dudas. Vea lo que Dios dice en su palabra y gócese en eso. Disfrute ser salvo. El diablo le quiere quitar el gozo de su salvación, no le puede quitar la salvación. Disfrute ser salvo. Verso 8 dice que hizo sobreabundar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra gracia se vuelve a repetir y se va a seguir repitiendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabiduría para qué? Para entender el plan de Dios. A veces decimos que yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida, es que me complico. Pastor, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Estás sabiendo yo? Yo no soy Dios. Yo no sé qué quiere Dios, yo no sé cuál fue el don que el Señor le dio, yo no sé nada, yo solo sé que Dios tiene un plan para usted. Es maravilloso, es perfecto, es increíble. ¿Y a quién se lo debería preguntar? Dios. Y me lo contestará. Claro, el Señor dice que le va a dar sabiduría para entender cuál es el plan de Dios para su vida. Dentro de la iglesia de Cristo, porque para eso estamos aquí. Y nos va a dar la sabiduría para entender el plan de Dios y la inteligencia para poder vivirlo. Lo que pasa es que a veces estamos sin comprender. Señor, ¿qué me tienes haciendo? ¿Para qué sirve? Ya yo estoy muy viejito, ya yo con la edad que tengo, ¿qué voy a hacer? Y usted lee la Biblia y dice que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 82 años. Y Caleb
conquistó un monte a los 85 años. Entonces la edad no es un inconveniente para que el Señor glorifique su nombre. Es que estoy muy joven y como joven pues soy un poco torpe y entonces yo no sé si lo hago bien o lo hago mal. David era un pastorcito joven que derrotó a un gigante. Daniel era un hombre muy joven que fue llevado a Babilonia y llegó a ser más sabio que todos los sabios que habían en Babilonia. Ezequiel era muy joven, pero fue un gran profeta de Dios. Timoteo era joven, pero era un hombre que servía a Dios. La juventud tampoco es excusa para no comprender cuál es el plan de Dios y poderlo vivir. Las excusas las ponemos nosotros o nos las ponen en la familia o el diablo que está sembrando pensamientos siempre que no tienen que ser. Pero Dios hoy quiere darle sabiduría para que comprenda cuál es el plan de Dios para su vida dentro de la iglesia y para que pueda vivir ese plan. Le da la inteligencia. No es solo conocer, es aprender a vivir. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el cambio que yo puedo hacer? Yo no, Dios en nosotros. Haciendo Él en mí lo que es agradable delante. Es saber que somos instrumentos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, dice el verso 9. Un misterio en la Biblia no es algo imposible de entender. Imagínense, estaba ese plano que les digo, pero estaba enrollado. Todo el mundo sabía que eso es qué es. Es un plano, está en una oficina de un arquitecto y está enrollado, ¿qué es? Es un plano. Ese no es el misterio es qué es lo que hay dentro del plano, cuál es el diseño que está ahí dentro del plano. Y el Señor en su misericordia nos abre el plano para que podamos darnos cuenta del diseño y poder ver cómo es que se va a edificar lo que Dios está edificando y cuál es mi parte en esta edificación que Dios está haciendo en la iglesia. Dice la palabra de Dios que Dios nos dio dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, claro, si yo soy parte de esta edificación, tengo que ver el plano para saber qué parte me toca a mí y poder hacer la pared que me mandaron a levantar a mí. Yo tengo una parte en eso. Dios nos deja ver su plan. Dios no quiere que caminemos a ciegas. Y el verso 10, que es el último, Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo aquello que se perdió cuando Adán y Eva pecaron, el Señor quiere recuperarlo en Cristo. Y parte de esa recuperación que el Señor ya hizo es usted en Cristo, en la sangre de Dios. Así que, hermano, cuando llegue a su casa y se sienta no salvo, recuerde que no es por sus méritos, es por la gracia de Dios. Cuando se sienta no santo, recuerde que el que está haciendo la obra de santidad en usted es el Señor. Y el Señor no descansa. Usted dice, hoy no quiero ser muy santo, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de orar, hoy no... Pero el hecho de que usted no quiera hacer nada hoy no indica que el Señor se paralice. Él va a seguir haciendo. Él va a seguir tocando su corazón, Él va a seguirle hablando, Él le va a seguir convenciendo de pecado, justicia y juicio, Él le va a seguir guiando, Él va a querer que usted engrandezca ese amor y esa gracia de Dios para poder compartir. Él lo va a seguir haciendo. A veces yo me rehúso, a veces me canso, a veces me agoto, a veces no quiero, pero el Señor lo va a seguir haciendo.
Y solamente queda rendirnos ante Él y darle gloria a su nombre. Amén. ¿Qué amén más apagado? Amén. Amén. Okay. Pastor, hubo un avivamiento en la iglesia. Le digo, ¿cuál? Wow. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre mío, gracias por darnos este tiempo con tu palabra. Qué hermoso, Padre, es conocerla, ver lo que ahí está escrito, lo que nos has dejado, Señor. Ignoramos, Señor, tantas cosas, tantas bendiciones que están ahí para nuestra vida. A veces pasamos por tristezas, por dolores, por angustias, por aflicciones. Y sentimos, Padre, que nada nos puede ayudar, y resulta, Padre, que el secreto de la bendición que necesitábamos estaba ahí guardado, Señor, en tu palabra, y no nos habíamos dado el tiempo de abrirla, de verla, de admirarnos, de gozarnos en ti, Padre, de que ya todo lo tienes, Señor, resuelto en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Y si alguna persona, Padre, tiene dudas, Señor, Padre, que hoy salga en paz en su corazón, y si es que no tiene a Cristo, que hoy lo pueda recibir. Te lo pido en el nombre de Dios. Amén.